¿Sabe qué hace que la fortaleza de Carcasona sea tan única? Está rodeada por un doble anillo de murallas, cuya longitud total supera los 3 kilómetros. Estas paredes están construidas de piedra maciza, y muchas de ellas han sobrevivido en su estado original a pesar de las singulares pruebas del tiempo. Cada torre de la fortaleza no solo era una estructura defensiva, sino también un punto estratégico de observación. La altura de algunas de ellas alcanza los 27 metros, y ahora imagine que en la Edad Media aquí podían estar al mismo tiempo hasta 5.000 soldados listos para defender la ciudad de los enemigos. Pero eso no es lo más interesante. Dentro de la fortaleza se encuentran estrechas calles que conservan la atmósfera medieval. Aquí se halla también la magnífica Basílica de San Nazario, construida en el siglo XII. Sus vitrales, que aún atraen a numerosos turistas, cuentan historias sobre santos y eventos que cambiaron el curso de la historia. ¿Sabe qué más sorprende? La fortaleza de Carcasona fue olvidada durante varios siglos, hasta que en el siglo XIX comenzó su restauración a gran escala. El arquitecto Eugène Viollet-le-Duc incorporó elementos de la arquitectura gótica en su restauración, lo que hizo que la fortaleza fuera aún más atractiva para los visitantes. Actualmente, esta fortaleza forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y cada año la visitan más de 1 millón de turistas. Imagine lo que es estar en las murallas, desde donde se puede contemplar un paisaje que no ha cambiado desde la Edad Media. Dentro de la fortaleza se guardan secretos y leyendas que esperan su momento para ser revelados. El castillo de Chenonceau, conocido como el Castillo de las Damas, sorprende no solo por su belleza, sino también por el hecho de que fue construido sobre el río Cher, cuya altura varía en distintas estaciones, creando la ilusión de que el castillo flota sobre el agua. Es interesante notar que esta obra maestra arquitectónica cuenta con 5 arcos que alcanzan una longitud total de más de 30 metros. Y estos arcos no solo sirven para embellecer, sino también para necesidades prácticas. En el pasado, aquí se establecieron rutas acuáticas para el transporte de mercancías. Pero esto no es lo más extraño. El castillo ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos, incluyendo encuentros secretos entre los favoritos de la realeza. Por ejemplo, durante el reinado de Catalina de Médici, aquí se llevaban a cabo reuniones con sus 2 hijos, quienes más tarde se convertirían en reyes de Francia. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente alocado. Una de las inquilinas más famosas del castillo, Diana de Poitiers, construyó un puente sobre el río para poder acceder cómodamente a sus cotos de caza. ¿Sabían qué es aún más sorprendente? En el interior del castillo se conservan obras de grandes maestros como Rubens y Lorenzo Lotto. Sus trabajos atraen la atención no solo por su belleza, sino también porque cada pintura tiene su propia historia relacionada con la vida de los habitantes del castillo. Por ejemplo, una de las pinturas fue regalada por una reina, mientras que otra fue realizada en honor a un famoso baile que tuvo lugar aquí en el siglo XVI. Entre todas las estancias del castillo, destaca una enigmática habitación, donde se guardan reliquias y objetos pertenecientes a célebres mujeres que gestionaron el castillo. Esta sala está llena de misterios, y muchos creen que aquí se pueden escuchar susurros de fantasmas que custodian sus secretos. ¿Y saben qué es asombroso? El castillo de Chenonceau se utiliza para la celebración de bodas y eventos culturales,
lo que lo convierte en un monumento viviente de la historia. El castillo de Dover fue construido en uno de los lugares más estratégicamente importantes de Gran Bretaña, en el mismo borde del continente, y sus muros, que alcanzan hasta 32 metros de altura, pudieron resistir incluso los asedios más severos. ¿Saben qué es aún más emocionante? En este castillo se libraron batallas decisivas y sirvió como defensa para toda una nación. Su diseño incluye un sistema de túneles subterráneos que se extiende por más de 30 kilómetros y que se utilizaban para el movimiento encubierto de soldados. Pero eso no es todo. El castillo de Dover se convirtió en el lugar desde donde reyes y reinas gobernaban sus tierras, así como un punto crucial para la defensa contra invasiones. Imaginen cómo resonaban los pasos de los caballeros en los oscuros corredores, listos para defender sus dominios. Y saben qué es aún más sorprendente. En diferentes épocas, aquí incluso se establecieron prisiones para los enemigos de la corona. Y en el siglo XIV, el castillo se convirtió en el lugar donde se juzgaba a los traidores. Era una época en la que incluso los caballeros más valientes podían encontrarse en el banquillo de los acusados. No olviden que el castillo también sirvió como base militar durante la Segunda Guerra Mundial. Desde sus muros se podía contemplar el Canal de la Mancha, y fue aquí donde se planificaron importantes operaciones. ¿Sabían que en sus sótanos se almacenaban reservas de comida y municiones para garantizar la defensa? Y aquí viene lo más interesante. A lo largo de su historia, el castillo ha sobrevivido a más de una reconstrucción y sigue atrayendo a turistas que exploran sus misterios y leyendas. ¿Están listos para descubrir qué secretos oculta este gigante histórico? El Torre no era simplemente un castillo. A lo largo de los siglos ha servido como residencia real, prisión e incluso zoológico. Imagina, en el siglo XVI, aquí se mantenían animales exóticos, incluyendo leones e incluso osos amaestrados que paseaban por el patio. Lo más sorprendente, este monumento histórico ha conservado casi 33.000 artefactos, incluyendo armaduras y las insignias reales. ¿Sabías qué sucede cuando ves una corona con 488 diamantes? Pesa más de 1 kilogramo. La historia del Torre está llena de eventos misteriosos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, aquí desapareció Ana Bolena. Tu imaginación puede pintar imágenes de su última mirada al mundo, mientras la conducían al cadalso. Pero eso no es lo más extraño. En el Torre viven gorriones que custodian la corona. Cada año deben pasar una inspección, y si los gorriones desaparecen, la familia real considera que es un mal augurio. ¿Sabes qué es aún más sorprendente? Estas aves se han convertido en símbolos del poder real y son protegidas como verdaderos tesoros. El Torre, compuesto por más de 30 edificios rodeados por murallas de hasta 20 metros de altura, fue construido para proteger Londres de ataques. Pero, ¿cómo llegó a estar en el centro de todas las intrigas? La respuesta radica en su papel en los juegos políticos que cambiaron el curso de la historia de Inglaterra. Esta fortaleza, en realidad, no solo protegía, sino que también se convirtió en el lugar donde se forjaron los destinos de dinastías enteras. Cada mañana se llevan a cabo ceremonias de cambio de guardia aquí,
que atraen a miles de turistas. Esta vez podrás ver cómo los guardias, vestidos con uniformes rojos y sombreros negros, cumplen con sus deberes con precisión militar. La Alhambra, a primera vista, parece un castillo de cuento de hadas, pero bajo sus muros se esconden secretos que podrían sorprender incluso a los historiadores más experimentados. ¿Sabías que el elemento más conocido de la Alhambra, el Palacio de los Nazaríes, fue construido teniendo en cuenta un sistema único de abastecimiento de agua? Es una verdadera magia de la ingeniería. Aquí se utilizan más de 130 canales para llevar agua, lo que permitía mantener la vida incluso en los días más calurosos. ¿Qué piensas? ¿Cuánto tiempo se necesitó para crear tales soluciones arquitectónicas complejas? La construcción de la Alhambra duró más de 100 años y cada nuevo elemento añadía a su esplendor. Por ejemplo, en una de las salas se pueden encontrar suelos decorados con mosaicos compuestos de más de 2 millones de azulejos. Pero eso no es lo más interesante. En la Alhambra hay pasajes secretos que no son conocidos por todos. Uno de esos caminos conecta el palacio con la mezquita, permitiendo a los gobernantes abandonar rápidamente sus residencias en caso de peligro. Y ahora imagina que tales rutas secretas se utilizaban para comunicarse con enviados de otros países. Y aquí es donde comienza lo realmente fascinante. Las paredes de la Alhambra están adornadas con inscripciones caligráficas que contienen más de 50 frases diferentes del Corán. Estas palabras no solo son hermosas, sino que también sirven como un recordatorio del legado cultural que impregna toda la arquitectura. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? La Alhambra ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas y escritores, incluido el famoso Washington Irving, quien en el siglo XVIII escribió una novela sobre ella que se convirtió en un bestseller. El castillo de Cochem se eleva a una altura de 120 metros sobre el río Mosela, y su silueta puede verse a muchos kilómetros de distancia. Fue construido a principios del siglo XI y su ubicación estratégica permitía controlar importantes rutas comerciales. Pero lo más sorprendente es que el castillo ha sobrevivido a numerosos asedios, incluyendo uno de los más famosos en el año 1306, cuando sus muros resistieron el ataque de más de 500 soldados. Dentro del castillo se pueden ver impresionantes ejemplos de arte medieval, incluyendo frescos que han perdurado a lo largo de los siglos. Estos representan escenas de caza y torneos de caballeros. Y ¿saben qué es aún más fascinante? En una de las salas hay una colección de únicos objetos de vidrio, cuya antigüedad supera los 300 años. Estas piezas fueron creadas por artesanos locales y su belleza sigue deslumbrando hasta el día de hoy. Pero eso no es todo. En las mazmorras del castillo se esconden pasadizos y corredores que alguna vez se utilizaron para el movimiento sigiloso de los caballeros. Imaginen cómo se ocultaban de los enemigos utilizando estos antiguos pasajes. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente loca. Algunos de estos túneles conducen al río Mosela, permitiendo que operaciones secretas pasen desapercibidas. Hoy en día, el castillo de Cochem atrae a más de 100.000 turistas cada año, quienes pueden disfrutar no solo de la arquitectura, sino también de las impresionantes panorámicas. Sus torres alcanzan una altura de 30 metros,
y desde ella se puede contemplar la vista de los pintorescos viñedos y colinas circundantes. Pero, ¿sabían que en el castillo se llevan a cabo auténticos torneos de caballeros, donde se pueden ver recreadas batallas históricas? El castillo de Himeji, con sus paredes blancas como la nieve, parece sacado de un cuento de hadas, pero bajo su hermosa superficie se esconden numerosos secretos. Su construcción está diseñada de tal manera que puede resistir terremotos, gracias a un sistema de soportes de madera que aportan flexibilidad. Pero eso no es lo más sorprendente. El castillo cuenta con un laberinto de pasillos y pasajes ocultos que permiten a los defensores atacar a los enemigos de manera inesperada. Dentro del recinto del castillo se pueden encontrar 3 niveles que se extienden sobre una superficie de más de 30.000 metros cuadrados. No solo es una belleza arquitectónica, el castillo sirvió como fortaleza estratégica durante el período feudal. Curiosamente, sus muros tienen una forma única que recuerda a las alas de un pájaro, lo que no solo es estético, sino también funcional, creando una ilusión de altura y protegiendo de los ataques. En el interior del castillo se conservan artefactos que narran la vida de los samuráis. Uno de los objetos más valiosos es una espada de más de 70 centímetros que perteneció a uno de los primeros dueños del castillo. Su hoja está hecha de acero de alta calidad y aún se pueden ver las marcas del sello que indican la destreza del herrero. Pero, ¿sabía usted que a lo largo de los siglos el castillo ha sido atacado en varias ocasiones e incluso ha sido destruido? Sin embargo, ha sido restaurado de tal manera que ha mantenido sus características históricas. Hoy en día, el castillo de Himeji está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y atrae a más de 1 millón de turistas al año. Entre sus numerosos encantos se encuentran hermosos jardines con cerezos en flor, que llaman la atención por su belleza a principios de primavera. Cada año se celebra aquí un festival donde se puede ver cómo florecen las flores, creando una atmósfera mágica en la que uno desea sumergirse. Imagine que en diferentes épocas del año el castillo se ve completamente diferente, como si estuviera cambiando de atuendo. El castillo de Königsburg se eleva a 800 metros sobre el nivel del mar, como un verdadero guardián de los bosques centenarios. Sus muros, con un grosor de hasta 2 metros, guardan leyendas y secretos que podrían sorprender a cualquier buscador de aventuras. Y ahora imaginen que en la Edad Media aquí no solo había una residencia, sino también un punto estratégico para la defensa contra los enemigos. En el interior del castillo se encuentran salones donde se almacenaban armas y armaduras, y la majestuosa capilla podría inspirar incluso al visitante más escéptico. Pero lo que realmente sorprende es que en una de las habitaciones se hallaron restos de un arma única, creada con tecnologías que aún permanecen como un misterio para los historiadores. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente alocado. En este castillo se descubrió un sistema de pasadizos subterráneos que lo conectaban con las aldeas cercanas. Estos caminos ocultos podrían haberse utilizado para fugas o ataques sorpresa, lo que hacía del castillo un lugar no solo hermoso, sino también peligroso. ¿Saben qué más sorprende? En las paredes del castillo se han conservado grafitis dejados por los caballeros que sirvieron aquí. Algunos de ellos narran valientes batallas,
mientras que otros cuentan románticas aventuras, subrayando que la vida dentro de estos muros estaba llena no solo de guerra, sino también de amor. La altura de las torres del castillo alcanza los 30 metros y la amplitud de algunos arcos impresiona por su elegancia. En el interior del castillo se pueden ver frescos únicos que han perdurado a lo largo de los siglos, contando historias sobre la vida y la cotidianidad de los habitantes medievales. El castillo de Chillón se encuentra a orillas del lago de Ginebra y sus muros guardan no solo secretos arquitectónicos, sino también sombrías leyendas. ¿Sabías que en las mazmorras del castillo hay cadenas a las que, según la tradición, estaban encadenados los prisioneros? Estas cadenas se convirtieron en parte del mito de Bon, un joven caballero que fue encarcelado aquí por sus ideales. Desde la altura del castillo se puede disfrutar de una vista impresionante de los Alpes, pero no es solo un hermoso paisaje. La ubicación del castillo fue elegida estratégicamente. Controlaba las rutas comerciales más importantes entre Italia y Alemania. Además, las paredes del castillo, con un grosor de hasta 3 metros, proporcionaban una sólida protección contra los enemigos, y en sus habitaciones había lujosos frescos y muebles que reflejaban la riqueza de sus propietarios. Ahora imagina que en este castillo alguna vez se celebraron banquetes con cientos de invitados. Cada salón podía albergar hasta 100 personas, y en las mesas se servían platos que a veces eran del tamaño de pequeños automóviles. Pero eso no es lo más extraño. En el castillo se conservan antiguos calados de vino donde se guardaban vinos de más de 100 años de antigüedad. Y aquí es donde la locura realmente comienza. En una de las habitaciones se encuentra un grafito enigmático, hecho, según dicen, por un prisionero que buscaba una forma de escapar de este lugar. Incluso puedes ver sus dibujos en las paredes, dejados en su desesperación. El castillo de Chillón ha sido fuente de inspiración para muchos artistas y escritores. El célebre poeta Byron, maravillado por este lugar, escribió un poema sobre el prisionero que aún se considera un clásico. ¿Sabías que lo que es aún más asombroso? El castillo no solo fue una fortaleza, sino también un centro cultural donde se llevaban a cabo torneos de caballería y veladas musicales. ¿Puedes imaginar un castillo que parece sacado de un cuento de hadas? El castillo de Haar, en los Países Bajos, no solo impresiona por su arquitectura, sino también por su tamaño. Su superficie es casi de 30.000 metros cuadrados. Este castillo está rodeado de jardines pintorescos, donde crecen más de 100 especies de plantas, así como estanques y canales que crean una atmósfera especial. En el interior del castillo se pueden encontrar más de 200 habitaciones, la mayoría de las cuales fueron decoradas a finales del siglo XIX. Cada habitación tiene su propia historia única, y en la biblioteca se conservan más de 5.000 libros, entre los cuales hay ediciones raras que datan del siglo XVI. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Este castillo fue construido en el lugar de una fortaleza anterior que existió ya en el siglo XIII. Pero eso no es todo. En De Haar se pueden ver verdaderas obras maestras del arte, incluyendo pinturas de famosos artistas. Y aquí es donde comienza lo realmente asombroso. En una de las salas hay una chimenea única, adornada con azulejos hechos a mano
que datan del siglo XVIII. Cada año, el castillo atrae a miles de turistas que buscan descubrir sus secretos. Imagina que aquí se celebran torneos de caballeros y recreaciones históricas con actores vestidos con trajes acorde a la época. Curiosamente, el castillo también cuenta con una capilla donde se celebran verdaderas bodas, lo que lo hace especialmente atractivo para los recién casados. ¿Y sabes qué es aún más intrigante? El castillo de Har ha sido escenario de numerosas películas y series, incluidas icónicas dramas históricos. Aún guarda muchos secretos, esperando a que alguien los descubra. El castillo de Liechtenstein, construido a una altura de 400 metros sobre el nivel del mar, parece sacado de un verdadero cuento de hadas. Sus impresionantes torres y murallas se elevan sobre los pintorescos bosques, como si custodiaran secretos que han estado aquí durante más de 200 años. Por cierto, ¿sabías que el castillo fue construido en 1830 sobre el lugar de una antigua fortaleza? Así es, este castillo se ha convertido en un símbolo del romanticismo y la belleza arquitectónica, y muchos artistas y escritores se han inspirado en su grandeza. Ahora imagina los espacios interiores, elegantes salones donde se conservan mosaicos y frescos originales. En una de las salas se guarda una colección de armas que data del siglo XVI, incluidos espadas que alguna vez fueron empuñadas por verdaderos caballeros. Pero eso no es todo. El castillo está rodeado de un asombroso parque donde crecen árboles raros traídos de diferentes rincones del mundo. Por ejemplo, aquí se pueden encontrar secuoyas que alcanzan alturas de más de 40 metros, y es simplemente increíble. ¿Sabes qué más impresiona? Dentro del castillo hay una biblioteca que alberga antiguos manuscritos y literatura relacionada con la historia milenaria de Liechtenstein. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y cada rincón está impregnado del espíritu de la antigüedad. Es interesante que el castillo estuvo prácticamente abandonado a finales del siglo XIX, pero en 1902 fue restaurado y ahora atrae a turistas de todo el mundo que desean tocar la historia. Un dato curioso: el castillo ha sido la inspiración para muchas películas y libros. El Alcázar de Segovia, no lo creerás, parece salido de las páginas de un cuento. Su forma recuerda a la proa de un barco surcando las nubes. La altura de estas paredes alcanza los 30 metros y su grosor supera los 2 metros. Pero no es solo una fortaleza. Aquí se encontraba el Palacio Real, donde, según la leyenda, vivió la propia Isabel de Castilla. Dentro del Alcázar se conservan impresionantes salas con frescos creados en el siglo XVI. Solo imagina, paredes adornadas con imágenes de caballeros y escenas de batallas que parecen transportarte a la época medieval. Pero eso no es todo. En el Alcázar hay una de las salas más bellas, conocida como el Salón del Trono, donde se sentaban los reyes. Pero lo que realmente sorprende es que en el Alcázar se ubica una biblioteca que albergaba más de 10.000 volúmenes. Sí, no has oído mal, se convirtió en un centro educativo de gran relevancia, atrayendo a eruditos de toda España. El secreto del éxito de esta biblioteca radicaba en que estaba abierta a todos los interesados. Y ahora imagina que el Alcázar ha sobrevivido a numerosas batallas y asedios, permaneciendo invicto.
Este castillo ha sido testigo de muchos eventos históricos, desde guerras hasta coronaciones. Pero, ¿sabes qué es aún más asombroso? Aquí, en el territorio del Alcázar, se llevaron a cabo ensayos para la coronación del rey de España. Y aquí tienes otro dato. En el siglo XIX, el Alcázar fue transformado en un centro académico militar. Esto significa que las paredes, que alguna vez guardaron los secretos de los reyes, ahora educaban a jóvenes oficiales. ¿No es emocionante? El castillo de Praga ocupa una superficie de 78 hectáreas. Es el complejo de castillos más grande del mundo. Imaginen las murallas fortificadas que alcanzan hasta 30 metros de altura, las cuales han protegido la residencia real a lo largo de los siglos. Este castillo ha sido testigo de numerosos eventos históricos, incluyendo coronaciones y revueltas. ¿Sabían que en el castillo de Praga se encuentra la catedral antigua más grande de Chequia, la Catedral de San Vito? Su altura supera los 60 metros y los vitrales, creados por el famoso artista Alfons Mucha, deslumbran por su belleza. Cada año se llevan a cabo aquí ceremonias importantes, incluidas las coronaciones de los reyes checos. Pero eso no es lo más extraño. Dentro del complejo hay una calle de oro, donde alguna vez vivieron alquimistas que soñaban con crear la piedra filosofal. Las estrechas callejuelas con casas coloridas evocan tiempos en los que aquí reinaban la vida y la magia. ¿Sabían que estas casas fueron construidas en el siglo XV y aún conservan su atmósfera? Y aquí es donde comienza lo verdaderamente loco. El castillo de Praga fue la residencia de los reyes checos y luego del presidente de Chequia. En este castillo se conservan valiosos artefactos, incluyendo la corona de San Venceslao, que data del siglo X y es considerada un símbolo del Estado checo. Cada elemento en este lugar cuenta su propia historia. Si piensan que esto es asombroso, lo que sigue. El castillo de Praga atrae diariamente a más de 30.000 turistas que desean contemplar su esplendor. Al acercarse a sus murallas, podrán disfrutar de una vista panorámica de la ciudad que seguramente les dejará sin aliento. Y, ¿sabían que en este castillo también se celebraron misteriosas reuniones de masones? Mont Saint-Michel no es solo una isla, es un verdadero enigma arquitectónico. Imagínense una fortaleza que se eleva a unos 100 metros sobre el nivel del mar, rodeada de agua que va y viene con las mareas. El agua sube varios metros y en el momento de la pleamar, la isla se vuelve aislada, como en un sueño. En esta isla se encuentra una abadía construida en el siglo IX que aún sorprende por su belleza. Pero lo que realmente asombra es que la abadía fue edificada en un estilo que combina elementos románicos y góticos, lo que la convierte en una obra maestra arquitectónica. ¿Sabían que su construcción tomó más de 8 siglos? Pero eso no es todo. Dentro de la abadía encontrarán enormes ventanales que dejan entrar la luz, casi como si dieran vida a las paredes de piedra. La altura de las bóvedas alcanza los 20 metros y en las paredes se pueden ver intrincados frescos que narran historias religiosas y leyendas locales. No podrían creer que en este lugar se celebran servicios que reúnen a cientos de peregrinos cada año. Y aquí va el dato más interesante. Mont Saint-Michel
es considerada una de las atracciones turísticas más visitadas de Francia, atrayendo a más de 3 millones de visitantes cada año. Este lugar se ha convertido en un verdadero símbolo de la cultura e historia francesa, y su magia no deja a nadie indiferente. ¿Han oído la leyenda que cuenta que el arcángel Miguel se apareció al obispo Ober en el siglo VI, ordenándole construir una iglesia en esta isla? Es fascinante pensar en cómo esta leyenda ha influido en las decisiones arquitectónicas que vemos hoy. El castillo de Edimburgo se alza sobre una roca de 130 metros de altura. Se puede ver desde cualquier punto de la ciudad. Pero no es solo una fortaleza. En sus muros se guarda la piedra real de Escocia, que se utilizó en la coronación de los reyes escoceses. ¿Sabes qué piedra es esta? Fue llevada a Inglaterra en 1336 y devuelta solo en 2004. Por sus muros pasaron no solo reyes y reinas, sino también feroces asedios. En 1562, el castillo resistió uno de los bloqueos más largos de la historia, durante 8 meses enteros. Y ahora imagina, durante ese tiempo, los defensores no solo se defendían, sino que también crearon rutas subterráneas secretas para transportar suministros y armas. ¿Cómo lo lograron? Los secretos de estos túneles siguen intrigando a los historiadores, pero eso no es lo más extraño. El castillo ha sido testigo de numerosas leyendas y mitos. Se dice que sus muros están habitados por fantasmas, incluido el espíritu de un perro que protege escondites de tesoros. ¿Sabes qué es aún más sorprendente? En el siglo XVII, aquí se llevaron a cabo experimentos con cañones que disparaban proyectiles de hasta 100 kilogramos. El castillo de Edimburgo no es solo un monumento histórico, es una verdadera enciclopedia de eventos, cada uno de los cuales espera a su investigador. Y en sus mazmorras aún se pueden encontrar huellas de antiguos habitantes que dejaron sus secretos. Hace 80 años se encontraron aquí los restos de un antiguo taller de armas donde se fabricaban espadas para el ejército real. El castillo de Bognice, como salido de un cuento de hadas, se eleva sobre un pintoresco lago y está rodeado de densos bosques. Su arquitectura combina elementos del gótico y del Renacimiento, y la altura de sus torres alcanza los 30 metros, lo que lo convierte en una auténtica dominancia de la región. ¿Saben qué es aún más fascinante? En el interior del castillo se han conservado interiores únicos, donde cada habitación cuenta su propia historia. Por ejemplo, en el Salón de los Caballeros se pueden ver paneles de madera tallada, cuya antigüedad supera los 100 años. Y en la biblioteca se guardan libros raros, escritos en latín y alemán. Pero eso no es todo. El castillo de Bognice es también famoso por sus leyendas. Se dice que en sus sótanos habita el fantasma de una mujer vestida de blanco. Ella aparece por la noche y los lugareños afirman haber escuchado su triste voz resonando desde oscuros rincones del castillo. Y ahora imaginen que este castillo se ha convertido en un lugar de rodaje de películas famosas, incluyendo Harry Potter. Las escenas filmadas aquí han añadido aún más misterio y magia a su ya cautivadora historia. Al estar en este lugar, no solo admiran la arquitectura, se sumergen en una atmósfera donde cada piedra guarda secretos. Alrededor del castillo crecen más de 30 especies de plantas, muchas de las cuales son raras
y están incluidas en el Libro Rojo. El castillo de Matsumoto, conocido como el Castillo Negro, impresiona no solo por su arquitectura, sino también por sus sorprendentes historias. Imaginemos, sus muros de hasta 3 metros de grosor fueron construidos para resistir los ataques de enemigos que pudieran intentar apoderarse de este lugar estratégicamente importante. Pero, ¿saben qué es lo más asombroso? El castillo fue erigido sobre un estanque artificial que refleja su silueta, creando un efecto que da la impresión de que flota sobre el agua. Esta ilusión óptica ha maravillado no solo a los lugareños, sino también a los samuráis que custodiaban estas tierras. En el interior del castillo se pueden ver las originales estructuras de madera que tienen más de 400 años, las cuales han conservado la atmósfera de antigüedad. ¿Se imaginan lo que es estar en el último piso y contemplar a lo lejos la panorámica de montañas que alcanzan una altura de 3000 metros? Pero eso no es todo. El castillo de Matsumoto ha sido testigo de numerosas batallas e intrigas, y sus muros recuerdan los susurros de los samuráis que planificaban sus estrategias. En uno de los salones incluso se encuentra una antigua espada que, según la leyenda, perteneció a uno de los samuráis más famosos de Japón. Quizás no sepan que el castillo también ha servido como lugar de encuentro para artistas y escritores, inspirados por su belleza. Además, cada año se celebra aquí un festival único, donde se pueden ver danzas tradicionales japonesas al aire libre con la majestuosa construcción como telón de fondo. Y aquí va un dato interesante. El castillo está rodeado de cerezos en flor, y en primavera, cuando los árboles se cubren de flores rosadas, este lugar se convierte en una auténtica meca turística. No creerían cuántas personas vienen aquí para disfrutar de esta belleza. El castillo de Frederiksborg, situado en Dinamarca, impresiona por su magnificencia. Su superficie abarca alrededor de 32.000 metros cuadrados. Este palacio, construido en el siglo XVI, sirvió como residencia para la familia real y fue el centro de la vida política del país. Imaginen cómo en sus terrazas paseaban reyes y reinas, admirando los hermosos jardines que ocupan casi 30 hectáreas. Fueron diseñados en estilo barroco, lo que los convierte en análogos de los modernos jardines botánicos. Pero esto no es lo más sorprendente. En el interior del castillo se encuentra una de las colecciones de retratos más grandes de Europa, más de 70 pinturas que representan a miembros de la familia real y a otras figuras históricas. Estos retratos no son solo pintura, cuentan historias que abarcan épocas enteras. ¿Saben qué es aún más intrigante? El castillo no solo fue residencia real, sino también escenario de los acontecimientos políticos más importantes. En su territorio se firmaron tratados de paz que cambiaron el mapa de Europa. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Algunas habitaciones del castillo guardan secretos que aún no han sido desvelados. Por ejemplo, en la sala dorada se encuentra una colección única de muebles que tiene más de 400 años. Entre los numerosos artefactos se destaca la famosa colección de tapices, que fueron creados según los bocetos de renombrados artistas. No solo son bellos, sino que también narran las victorias y derrotas de las tropas reales, convirtiendo cada mirada en un viaje en el tiempo. ¿Y saben qué es lo más asombroso?
El castillo de Frederiksborg protege no solo sus muros, sino también los canales rodeados de agua que en tiempos pasados sirvieron como defensa contra los enemigos. El tamaño de estos canales alcanza los 8 metros de ancho, lo que le otorga al castillo un aspecto aún más impresionante. La fortaleza de Hohensalzburg se eleva a 800 metros sobre el nivel del mar, como un guardián que protege la ciudad de Salzburgo. Cada piedra de esta fortaleza está impregnada de historia. Sus muros fueron construidos en el año 1107 y se mantienen como una de las mejor conservadas fortalezas medievales en Europa. Imaginen que en sus salas solían reunirse personalidades influyentes, discutiendo el destino de reinos enteros. Dentro de la fortaleza podrán ver frescos únicos, pintados en el siglo XIV, que aún sorprenden por su viveza. Pero esto no es todo. ¿Sabían que la fortaleza de Hohensalzburg nunca ha sido capturada? Durante el asedio en 1490, resistió con éxito los ataques gracias a su arquitectura única y a su ubicación estratégica. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente sorprendente. En la fortaleza hay túneles subterráneos que conducen a fuentes de agua. El agua, que podía abastecer al guarnición en caso de un asedio prolongado, era un recurso vital. Cada año en la fortaleza se celebran festivales vibrantes, donde se pueden ver combates medievales y escuchar la música de la época. ¿Saben qué es lo más asombroso? Aquí se conserva una de las colecciones de juguetes más antiguas del mundo, reunida en el siglo XVIII. Cada exposición cuenta su propia historia, sumergiéndolos en la atmósfera de siglos pasados. Por ejemplo, uno de los juguetes es un castillo en miniatura, elaborado con increíble meticulosidad y detalle, permitiendo ver cómo vivían las personas en aquellos tiempos. El castillo de Eileandonan, ubicado en una pintoresca isla rodeada por las aguas de 3 lagos, se ha convertido en un símbolo de Escocia. Su altura alcanza los 27 metros y sus muros están construidos de piedra gris que los artesanos locales extraían de las montañas cercanas. En su momento, fue una fortaleza que protegía las fronteras del clan MacRae, y su historia está llena de intrigas y batallas. Pero ¿saben qué es lo más interesante? El castillo fue prácticamente destruido en 1920, cuando se convirtió en víctima de la Gran Guerra. La restauración no comenzó hasta 30 años después, y para ello se utilizaron planos y fotografías originales para devolverle su antigua gloria. Imaginen cómo, en el proceso de restauración, cada detalle fue recreado con precisión, incluyendo las antiguas ventanas y las pesadas puertas de madera. En la propiedad del castillo hay un museo donde se exhiben armas y artefactos de la época de los clanes. Y ahora imaginen que Eileandonan se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de Escocia, atrayendo a alrededor de 100.000 turistas cada año. Alrededor del castillo se extienden paisajes pintorescos donde habitan focas grises y diversas especies de aves, lo que lo convierte no solo en un tesoro histórico, sino también en un tesoro natural de la región. Y lo más emocionante, el castillo de Eileandonan ha sido escenario de numerosas películas, incluyendo Corazón Indomable con Mel Gibson, lo que ha aumentado aún más su popularidad. Así que, si alguna vez se encuentran en Escocia,
No pierdan la oportunidad de ver esta fortaleza que ha llevado a través de los siglos el espíritu de la historia escocesa. El castillo de Hohenzollern, que se eleva a una altura de 800 metros, no es solo una obra maestra arquitectónica, sino una auténtica fortaleza con una rica historia. Cada una de sus piedras guarda recuerdos de tiempos tumultuosos, cuando sirvió de protección contra los enemigos. Sus torres, que alcanzan los 88 metros de altura, convierten al castillo en uno de los puntos de interés más destacados de Alemania, y sus intrincados detalles arquitectónicos sorprenden incluso a los más exigentes conocedores. ¿Sabían qué es lo más interesante? El castillo no fue construido una sola vez. Su primera versión existió ya en el siglo IX, pero fue destruida. Luego, en el siglo XI, fue restaurado y volvió a convertirse en un punto estratégico importante para la dinastía Hohenzollern. Y así, casi 1000 años después, fue nuevamente reconstruido en el siglo XIX, lo que permitió crear la romántica apariencia que vemos hoy. Cada habitación del castillo está llena de enigmas. Por ejemplo, el Salón de los Caballeros, que tiene una superficie de 100 metros cuadrados, está adornado con vitrales que cuentan historias sobre gloriosas hazañas. ¿Y qué decir del hecho de que el castillo alberga su propio museo, donde se conservan más de 200 objetos relacionados con la historia de la dinastía? Pero eso no es todo. En los alrededores del castillo se encuentran paisajes pintorescos que inspiran a crear cuadros y fotografías como si hubieran salido de las páginas de un cuento. Así, por ejemplo, desde la altura del castillo se puede disfrutar de una vista de colinas y bosques pintorescos que se extienden a lo largo de decenas de kilómetros. ¿Han oído que en un día claro se pueden ver incluso los Alpes, que se encuentran a más de 100 kilómetros de distancia? El castillo de Conwy, construido en el siglo XIII, es una auténtica fortaleza con poderosos muros de hasta 3 metros de grosor. Imaginen esto. Esta fortaleza formaba parte de la estrategia del rey Eduardo I para conquistar Gales y podía resistir ataques de ejércitos enteros. Pero eso no es lo más asombroso. ¿Sabían que en el castillo se conservan torres originales que alguna vez se utilizaron para vigilar a los enemigos? Estas torres, de aproximadamente 25 metros de altura, permitían a los defensores ver al enemigo a varias millas de distancia antes de que se acercara. Y ahora imaginen que en el corazón del castillo hay un enorme patio donde alguna vez se celebraron festividades y torneos. Las paredes están adornadas con escudos heráldicos y en el aire flota el aroma de carne asada y pan fresco. Si pensaban que eso era todo, lo que sigue es aún más interesante. El castillo de Conwy está rodeado de profundas zanjas que alguna vez sirvieron para protegerse de los invasores y se llenaban de agua. Estas zanjas alcanzaban una profundidad de hasta 5 metros, y su llenado de agua hacía que el camino hacia el castillo fuera una verdadera prueba para los enemigos. Además, en el castillo se guardan numerosas leyendas. Una de ellas dice que en las mazmorras del castillo se esconde un tesoro dejado por los caballeros que alguna vez defendieron sus muros. ¿Y saben qué es aún más intrigante? Estas leyendas continúan atrayendo a buscadores de aventuras e historiadores que desean desentrañar los misterios escondidos bajo las piedras del castillo.
Situada a 800 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la fortaleza de Guaita, que parece sacada de un cuento de hadas. Sus muros fueron construidos con robusta piedra caliza y guardan en su interior numerosos secretos y leyendas relacionadas con guerras y asedios. Imaginen que, en la Edad Media, esta fortaleza sirvió de protección a todo un pueblo, y sus torres fueron testigos de más de una batalla. Desde su fundación en el siglo XI, Guaita ha sido objeto de numerosos ataques, pero siempre ha resistido con firmeza el embate de los enemigos. Cada pared, cada piedra aquí respira historia. Durante uno de los asedios, la fortaleza logró repeler el ataque de más de 300 soldados que intentaron asaltarla durante varios días. Pero eso no es lo más emocionante. En el interior de la fortaleza se encuentra una antigua capilla, donde, según la leyenda, se guardaba un artefacto sagrado que poseía un poder increíble. Las leyendas dicen que quien lo encuentre podrá predecir el futuro de su pueblo. Y ahora imaginen esto. En la fortaleza de Guaita han sobrevivido antiguas herramientas utilizadas para la defensa, como catapultas y ballestas que alguna vez desmembraron a los enemigos. Además, aquí se celebran anualmente festivales en los que recreadores reviven las imágenes de los caballeros medievales, transportando a los espectadores a la época de las gestas caballerescas y el heroísmo. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Algunos lugareños afirman que por la noche se oyen sonidos misteriosos que provienen de la fortaleza, como si la propia historia contara sus secretos. El castillo de Bled, situado en una roca de 130 metros de altura, parece proteger los alrededores desde el siglo IX. Sus muros, de hasta 30 metros de grosor, fueron construidos con una resistente piedra caliza capaz de soportar los ataques de los enemigos. Imagínese cómo, en la época medieval, los caballeros, ataviados con armaduras, recorrían sus estrechos pasillos, llenos de pasajes secretos y habitaciones abandonadas. Y en las mazmorras del castillo, donde la luz solo entra esporádicamente a través de pequeñas ventanas, se encontraban las celdas donde se encarcelaba a los enemigos. Pero eso no es lo más intrigante. Dentro del castillo se encuentra la bodega más antigua de Eslovenia, fundada en 1830. Aquí se produce un vino que, según la leyenda, fue la bebida favorita del rey francés Enrique III cuando visitaba estas tierras. ¿Y saben qué es aún más sorprendente? En la orilla del lago Bled, justo debajo del castillo, se encuentra una pequeña isla con la iglesia de Santa María, construida en el siglo XVI. Para llegar a la isla, los visitantes pueden alquilar una tradicional embarcación llamada pletna, que mide hasta 8 metros de largo, y los remeros utilizan una técnica especial para contrarrestar las fuertes corrientes. Algunos turistas afirman que si se toca la campana de la iglesia mientras se pide un deseo, este se cumplirá. Esto añade aún más magia a este lugar, donde la historia y las leyendas se entrelazan, creando una atmósfera única. Así que, cuando estén cerca, no olviden subir al castillo de Bled y disfrutar no solo de su vista, sino también de su fascinante historia. Un documento conservado, datado en 1931, atestigua las primeras menciones de la bodega. El castillo de Kronborg, conocido como el escenario de Hamlet,
no solo posee una fama literaria, sino también una impresionante arquitectura. Su altura alcanza los 35 metros y sus muros de 2 metros de grosor protegían los tesoros reales de los enemigos. ¿Sabías que en este castillo se encuentra una de las galerías subterráneas más largas de Europa? La longitud de la galería supera los 120 metros y conecta diferentes partes del castillo, creando una atmósfera misteriosa. Pero eso no es todo. El castillo fue construido en el siglo XV y originalmente sirvió como fortaleza para protegerse de ataques desde el mar. Imagina cómo resonaban aquí los sonidos de las trompetas de guerra y el golpe de las botas de los soldados cuando los enemigos intentaban asaltar estos muros. Cada noche, los pasillos de Kronborg son recorridos por el fantasma del viejo rey y, según las leyendas, se puede escuchar en las horas silenciosas. Y ahora imagina que en estas paredes se pueden encontrar habitaciones secretas de las que nadie sospecha, con tesoros que han permanecido desde la época del reinado de Cristian IV. El castillo también es famoso por sus magníficos jardines, que ocupan una superficie de 2 hectáreas. Estos jardines fueron diseñados para recordar a los parques franceses y albergan más de 150 especies de plantas. ¿Sabes qué más sorprende? En Kronborg se conserva uno de los ejemplares más antiguos de la Biblioteca Real, que contiene más de 5.000 libros, muchos de los cuales datan del siglo XVI. Dentro del castillo Sforza serás recibido por muros de 3 metros de grosor. Imagina cómo protegían a sus habitantes de los enemigos, mientras afuera resonaban los sonidos de las batallas. Esta edificación no era simplemente una fortaleza, sino un verdadero centro de poder, donde se encontraban lujosos salones decorados con frescos y adornos de oro. ¿Sabías que en esta fortaleza se albergaba una de las colecciones de obras de arte más grandes? Aquí se podían ver trabajos de maestros como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. En el castillo se encuentra la famosa Última Cena, aunque no en la pared, sino en forma de copia, creada en el marco de un proyecto de restauración. Pero eso no es lo más sorprendente. En el castillo Sforza puedes encontrarte con túneles subterráneos que alcanzan varios kilómetros de longitud. Estos laberintos se utilizaban para la transmisión secreta de mensajes y movimientos ocultos. Es interesante que su construcción se haya conservado prácticamente en su estado original y algunas partes aún están siendo estudiadas por arqueólogos. ¿O sabías que el castillo fue hogar de conocidas personalidades históricas? Aquí residieron duques e incluso reyes. Uno de ellos, Ludovico Sforza, era conocido no solo por sus éxitos militares, sino también como mecenas del arte. Su anhelo por la belleza y la cultura transformó radicalmente la apariencia del castillo. Lo más asombroso, el castillo aún guarda numerosos secretos, incluidas misteriosas inscripciones en las paredes y antiguos artefactos encontrados durante excavaciones. ¿Qué misterio compartirá contigo este majestuoso castillo la próxima vez? El castillo de Hohenschwangau fue construido en el siglo XIX y fue el lugar favorito de descanso de la familia real. Sus paredes, de un amarillo brillante, como el sol, brillan contra el majestuoso fondo de los Alpes, alcanzando una altura de 30 metros.
Pero lo que hace que este castillo sea verdaderamente único son cada una de sus habitaciones, decoradas con frescos que representan escenas de leyendas germanas. Imagínese paseando por los salones, donde cada rincón respira historia. En una de las habitaciones se puede ver un enorme cuadro que ilustra criaturas míticas custodiando antiguos tesoros. Y en la habitación contigua, antiguos artefactos que pertenecieron a la familia real, incluyendo espadas y armaduras que alguna vez llevaron verdaderos caballeros. Entre toda esta magnificencia, hay un secreto que puede sorprender. El castillo fue construido sobre el lugar donde alguna vez se encontraba una fortaleza, destruida en el siglo XVII. Pero eso no es todo. En sus sótanos se oculta una asombrosa colección de minerales recolectados de todos los rincones de Europa que brillan como estrellas en el cielo nocturno. Y ahora imagine que en el castillo se llevaban a cabo verdaderos torneos de caballería. El patio interior se llenaba con el sonido del metal cuando los caballeros armados luchaban por honor. Y esto no es solo una leyenda. Documentos confirman que los torneos efectivamente se celebraron aquí en el siglo XIX. Cada rincón del castillo guarda sus secretos y en el aire flota el espíritu de la antigüedad. ¿Y sabe qué es aún más intrigante? El castillo de Hohenschwangau se convirtió en fuente de inspiración para muchos artistas y escritores, incluyendo al propio Richard Wagner. En el castillo de Carnarvon, cuya altura de muros alcanza los 12 metros, se esconden sorprendentes secretos. ¿Sabías que aquí alguna vez se llevaron a cabo coronaciones reales? En el siglo XIV, precisamente entre estas paredes, fue coronado Eduardo II, y este evento se convirtió en un hito para toda Gran Bretaña. Cada piedra del castillo guarda historias de batallas y asedios. Las murallas, construidas con arenisca gris, son capaces de soportar potentes impactos. Han sido testigos de ataques y defensas cuando el castillo servía como punto estratégico en la lucha por el control de Gales. Pero eso no es lo más extraño. Dentro del castillo hay un enorme salón que una vez fue el lugar de exuberantes banquetes. Imagínate, candelabros colgando de altos techos y los sonidos de risas y música llenando el aire. Sin embargo, según los rumores, en este salón habita un fantasma que a veces aparece durante las festividades. Y ahora, imagina esto. En el castillo no solo hay belleza arquitectónica, sino también poderosos arsenales. En los antiguos sótanos se guardaban armas y armaduras que fueron utilizadas en las batallas. En el siglo XVIII se encontraron más de 100 artefactos únicos aquí, incluyendo espadas y escudos que aún hoy asombran a los historiadores. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Desde las ventanas del castillo se ofrece una vista al mar que hipnotiza. En un día despejado se pueden ver hasta 30 kilómetros a la redonda, lo que significa que la fortaleza no solo fue una defensa, sino también un puesto de observación para los antiguos guardianes. El castillo de Bran, conocido como el castillo de Drácula, es en realidad un destacado ejemplo de la arquitectura medieval. La altura de sus muros supera los 30 metros y la envergadura de sus torres alcanza los 7 pisos. Los intrincados patrones y los elementos góticos lo hacen parecer decorados de películas de terror, pero no es simplemente un lugar para turistas. Dentro del castillo se pueden encontrar más de 60 habitaciones,
cada una de las cuales guarda sus secretos. Imagina los antiguos salones amueblados, donde las paredes están adornadas con retratos que representan a personas que alguna vez habitaron estos lugares. Y ahora lo más sorprendente. En una de las habitaciones hay una colección de armas medievales, entre las que se encuentran espadas de hasta 1 metro de longitud y escudos con emblemas únicos. Pero esto no es lo más extraño. El castillo fue construido sobre el sitio de una antigua fortaleza que existió ya en el siglo XII. Los arqueólogos han encontrado fragmentos de muros de hasta 2 metros de grosor que atestiguan el poder de esta fortaleza. A lo largo de los siglos, el castillo ha servido como protección contra los enemigos y su resistencia se ha comprobado incluso ante los más fuertes terremotos. ¿Saben qué es aún más sorprendente? Alrededor del castillo se extiende un bosque, donde alguna vez se escondieron verdaderos vampiros. No aquellos que ven en las películas, sino criaturas legendarias de las que hablan los lugareños. Su presencia ha inspirado a escritores y artistas a crear numerosas obras de arte. Cada año, el castillo atrae a más de 100.000 turistas que quieren ver esta enigmática fortaleza con sus propios ojos. Y aquí hay algo que vale la pena saber. En una de las mazmorras del castillo hay un pasadizo secreto que conduce al río, el cual se utilizaba en tiempos peligrosos para escapar. El castillo de Trakai, ubicado en una pintoresca isla, parece haber salido de las páginas de un cuento de hadas. Las paredes de este edificio fortificado, que alcanzan hasta 7 metros de altura, están construidas de ladrillo rojo y rodeadas de agua, creando un impresionante contraste con el paisaje circundante. Pero lo que realmente sorprende es que este castillo fue construido en el siglo XIV, cuando las tecnologías de construcción eran completamente diferentes. Imagínese cómo en sus muros se celebraban espléndidos banquetes con la participación de aristócratas y caballeros. ¿Sabía usted que aquí, en Trakai, se encontraba la residencia de los príncipes lituanos? El castillo se convirtió en un centro de la vida política, y sus majestuosos salones estaban llenos de música y risas, ya que en ese tiempo se reunían las mejores mentes del país. Pero eso no es todo. Dentro del castillo se pueden encontrar exposiciones únicas que reflejan siglos de historia. Por ejemplo, en una de las habitaciones hay una colección de antiguas armas y armaduras que alguna vez llevaron los defensores de este lugar. Y en las paredes cuelgan pinturas que representan batallas en las que el castillo desempeñó un papel clave. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente asombrosa. A lo largo de diferentes épocas, el castillo no solo sirvió como fortaleza, sino también como prisión. Sí, en el siglo XVI, aquí se encarceló a muchos prisioneros célebres, incluidos políticos que no eran del agrado del poder. ¿Sabe qué es aún más sorprendente? El castillo ha sobrevivido a numerosos asedios e incluso a varias destrucciones, pero cada vez fue restaurado, volviendo a ser un símbolo de fortaleza y resiliencia. Hoy en día, el castillo de Trakai atrae a más de 100.000 turistas cada año y su visita se ha convertido en un auténtico ritual para los amantes de la historia y la arquitectura. Pero, ¿sabía que también se celebran aquí diversos eventos culturales, incluyendo festivales de música medieval y torneos de caballería?
El castillo de Schwerin, ubicado en una pintoresca isla, parece haber salido de las páginas de un cuento de hadas. Su altura alcanza los 37 metros y sus paredes están adornadas con elementos renacentistas en capas que despiertan admiración. Pero eso no es todo. Dentro del castillo encontrarás más de 100 habitaciones, cada una de las cuales guarda sus secretos e historias. Mientras paseas por sus pasillos, vale la pena prestar atención a los majestuosos vitrales que reflejan la luz de tal manera que parece que te encuentras en un mundo mágico. ¿Sabías que en este castillo hay una de las bibliotecas más lujosas de Alemania, donde se conservan libros desde principios del siglo XVI? Alrededor del castillo se extiende un pintoresco parque de 38 hectáreas que alberga plantas raras e incluso un estanque con cisnes. Pero lo que realmente sorprende es que en el parque crece un árbol que tiene más de 150 años y está rodeado de la leyenda de que puede cumplir deseos. Cuando te acerques al lago, se te revelará una vista impresionante del reflejo del castillo en el agua. Es un espectáculo que se graba en la memoria para toda la vida. Y aquí tienes otro dato interesante. El castillo fue construido sobre el sitio de una antigua fortaleza y algunos de sus elementos han conservado características arquitectónicas de la época en que aquí aún se libraban batallas. Así que, si has decidido visitar el castillo de Schwerin, prepárate para que cada rincón te cuente su propia historia, llena de enigmas e inesperados, y hay algo que definitivamente te sorprenderá. En el castillo vive un verdadero espíritu que, según se dice, a veces aparece en los lugares más inesperados. El castillo de Glamis no es solo una maravilla arquitectónica, sino una verdadera fortaleza de secretos y leyendas. ¿Sabías que fue construido en el siglo XIV y ha sido hogar de los condes de Strathmore durante siglos? Cada rincón de este castillo está impregnado de historias sobre fantasmas y eventos misteriosos. Por ejemplo, una de las leyendas más conocidas dice que en los sótanos del castillo se esconde una habitación secreta donde está atrapada el alma de una mujer desafortunada. Se dice que su lamento se escucha en las noches tranquilas, cuando la oscuridad envuelve las paredes. Pero eso no es todo. El castillo es famoso por sus lujosos interiores. Los salones están decorados con tapices únicos y muebles de antigüedad, y uno de los dormitorios se considera el más hermoso de Escocia. La altura de los techos alcanza los 5 metros, y las ventanas que dan a los pintorescos jardines crean una atmósfera de cuento de hadas. Si crees que eso es todo, te equivocas. Se sabe que aquí nació William Shakespeare, y el propio castillo se convirtió en la inspiración para su famosa obra Macbeth. Imagina cómo por estos pasillos pudieron deambular grandes mentes discutiendo filosofía y arte. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? El castillo de Glamis no solo es un monumento histórico, sino también un atractivo turístico en funcionamiento que recibe anualmente a más de 100.000 visitantes. En sus jardines crecen más de 100 especies de plantas, lo que hace de este lugar un atractivo increíble para los amantes de la naturaleza. Imagina un castillo que parece haber salido de las páginas de un cuento de hadas. El castillo de Neuschwanstein, situado en Baviera, inspiró la creación del castillo de la Bella Durmiente en Disneyland. Su altura alcanza los 70 metros y
y sus paredes están adornadas con intrincadas pinturas y esculturas que parecen cobrar vida contra el pintoresco telón de fondo de los Alpes. En este castillo se esconden numerosos secretos. ¿Sabías que no fue construido para la defensa, sino como residencia personal del rey Ludwig II? Su sueño era crear un espacio ideal donde poder escapar del mundo, y este espacio se convirtió en una verdadera obra de arte. Pero esto no es lo más extraño. Durante la construcción del castillo, Ludwig II utilizó tecnologías modernas para su época, como la iluminación eléctrica. Imagina que en el siglo XIX ya había lámparas instaladas aquí, que iluminaban enormes salones y pasillos, creando una atmósfera de misterio y magia. Y aquí es donde comienza lo realmente loco. El castillo fue construido en apenas unos años, pero sus interiores quedaron sin terminar. En ellos se pueden ver detalles que podrían haber sido perfeccionados si el rey no hubiera muerto en circunstancias misteriosas. Su muerte dejó muchas preguntas, y algunos aún creen que el castillo esconde secretos que nadie se atreve a desvelar. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Cada año, el castillo atrae a más de 1 millón de turistas que desean ver su belleza con sus propios ojos y conocer su enigmática historia. El castillo de Arundel, que se alza majestuosamente en la colina, fue uno de los primeros castillos construidos después de la conquista normanda. Sus muros de 3 metros de grosor podrían contar historias sobre los innumerables asedios y batallas que tuvieron lugar en estas tierras. ¿Sabes qué es sorprendente? El castillo ha conservado elementos arquitectónicos que datan del siglo XI y aún sirve como residencia del duque de Norfolk. Sus estancias están decoradas con obras de artistas reconocidos, y su colección de arte incluye más de 2000 exposiciones. Mientras piensas que esto es todo, imagina que el castillo tiene una cripta donde se guardaban tesoros y secretos. Las leyendas dicen que en sus entrañas están ocultas riquezas incalculables que han perdurado desde la época medieval, y así, en el siglo XX, el castillo se convirtió no solo en el hogar de sus descendientes, sino también en un lugar de atracción para turistas. Cada año, más de 100.000 personas lo visitan, ansiosas por ver la arquitectura medieval y aprender más sobre su rica historia. Uno de los datos más fascinantes: en el castillo hay un jardín que abarca más de 2,5 hectáreas, donde se pueden encontrar plantas raras traídas de países lejanos. Y esto no es todo. En el jardín crece un árbol que tiene más de 300 años y se cree que ha sido testigo de todos los eventos ocurridos alrededor del castillo. Solo imagina qué secretos esconde este castillo. El castillo de Kilkenny, con sus imponentes torres y robustos muros, ha vigilado el paisaje irlandés durante más de 800 años. Imagínese, la altura de sus paredes alcanza los 10 metros y la superficie del castillo supera los 30.000 metros cuadrados. Es como un estadio de fútbol entero, rodeado de historia y misterios. Al entrar por sus puertas, les recibe una impresionante escalera de piedra que conduce a los salones donde alguna vez se reunía la nobleza. ¿Sabía usted que este edificio fue hogar de la poderosa familia Berkeley y que aquí se llevaron a cabo importantes reuniones políticas que podrían haber cambiado el curso de la historia de Irlanda? Pero eso no es lo más interesante.
En el interior del castillo se conservan elementos únicos, como antiguos tapices y muebles que datan del siglo XVII. Una de las salas está adornada con retratos de miembros de la familia, y cada uno de ellos guarda su propio enigma. ¿Quiénes son estas personas y qué secretos llevaron consigo al más allá? El castillo no solo atrae a los turistas por su arquitectura, sino que también oculta numerosas leyendas. Se dice que en sus sótanos vaga el fantasma de un antiguo guardia del castillo. Según se rumorea, por las noches se pueden escuchar sus pasos, y algunos valientes incluso afirman haber visto su figura. Y así, en una de las salas más antiguas del castillo, se encuentra una colección de antiguas espadas y armaduras que quitan el aliento. Imagínese que estas espadas fueron utilizadas en batallas que pudieron cambiar el destino de reinos enteros. Una de ellas, por ejemplo, pesa más de 3 kilogramos y fue forjada con un metal raro que solo se usaba para las armaduras reales. El castillo de Óbidos no es solo una fortaleza, es una verdadera historia viva que ha perdurado a lo largo de los siglos. La altura de sus muros alcanza los 10 metros y su longitud supera los 100 metros, lo que lo convierte en uno de los castillos más impresionantes de Portugal. ¿Pero saben qué es aún más cautivador? El castillo está rodeado de pintorescos jardines y estrechas callejuelas serpenteantes que parecen transportarte a otra época. Dentro de sus muros encontrarás no solo antiguos artefactos, sino también numerosas leyendas, cada una de las cuales puede hacer que tu corazón lata más rápido. ¿Y qué hay de su arquitectura? Las paredes del castillo están construidas con piedra extraída de las canteras cercanas y los techos están cubiertos con las características tejas que le otorgan al conjunto un encanto especial. Cada rincón del castillo esconde misterios y los lugareños cuentan historias sobre fantasmas que vagan por sus pasillos. Pero eso no es todo. El castillo sirve como escenario para diversos festivales, incluido el famoso Festival del Chocolate, que atrae a gourmets de todo el país. Imagina, las calles del castillo se llenan de aromas de delicias de chocolate y en las plazas se llevan a cabo talleres de pastelería. Y aquí está lo que realmente sorprende. El castillo de Óbidos fue regalado a la reina portuguesa y este evento ocurrió en el siglo XII. A lo largo de los siglos, el castillo ha cambiado de propietarios, pero su grandeza y atractivo se han mantenido inalterables. Cada año, más de 200.000 turistas visitan este lugar, ansiosos por tocar la historia y ver esta maravilla arquitectónica. Y ahora imagina que detrás de cada piedra se esconde una historia esperando ser contada. El majestuoso castillo de Osaka, construido a finales del siglo XV, no solo fue una fortaleza militar, sino también un símbolo de la fuerza de los samuráis. La altura de su torre central alcanza los 30 metros y sus murallas están rodeadas de densos jardines que parecen proteger sus secretos. Imagina que en sus entrañas se esconden más de 80.000 artefactos que relatan la tumultuosa historia de Japón. Estos objetos varían desde armaduras de samuráis hasta raros manuscritos que se han conservado desde aquellos tiempos. Pero eso no es todo. Cada año el castillo recibe a más de 2 millones de visitantes.
Y ahora imagina que el castillo ha sobrevivido a varios asedios devastadores, incluyendo la famosa batalla del siglo XVI, cuando sus muros fueron atacados por enemigos. A pesar de ello, fue restaurado y se convirtió en un símbolo de orgullo nacional. ¿Sabías que en el castillo se utiliza un sistema de defensa que incluye profundas fosas y altas paredes de piedra hechas de un tipo especial de roca capaz de resistir impactos fuertes? Estas paredes, de hasta 30 metros de grosor, protegían el castillo de los enemigos y ahora sirven como monumento histórico. El castillo también es famoso por su belleza en primavera, cuando florecen más de 30.000 cerezos, creando un paisaje impresionante. En esta época del año se pueden ver miles de fotógrafos capturando la toma perfecta. Pero hay un hecho más que puede sorprenderte. El castillo de Osaka fue uno de los primeros edificios en Japón en contar con un sistema de iluminación eléctrica en el siglo XIX. La innovación no pasó por alto a este objeto histórico, convirtiéndolo en un brillante símbolo de ideas audaces y tradiciones. El castillo de Corvino, ubicado en Rumanía, es uno de los castillos más enigmáticos e impresionantes de Europa. Sus majestuosas torres se elevan a una altura de 30 metros y las paredes, construidas de caliza oscura, crean una atmósfera de auténtico castillo medieval. ¿Sabías que lo que hace a este castillo aún más intrigante? En sus sótanos, según las leyendas, hay pasajes secretos que conducen a otros castillos e incluso a tesoros. Se dice que en estos oscuros corredores se pueden escuchar ecos de batallas de caballeros y los gritos de almas encarceladas. Pero eso no es todo. El castillo de Corvino posee una arquitectura única que combina elementos góticos y renacentistas. Sus fachadas están adornadas con intrincados tallados y las ventanas cuentan con vitrales a través de los cuales entra una luz brillante, creando una atmósfera mágica en su interior. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente asombroso. Una de las leyendas más famosas dice que el propio Vlad Tepes, el prototipo de Drácula, pasó parte de su vida aquí. Imagínate el horror y el misticismo que pudieron sentir los habitantes del castillo cuando él estaba en su poder. Cada año, el castillo atrae a alrededor de 100.000 turistas que desean conocer más sobre su historia y leyendas. ¿Y sabías que en el castillo hay visitas guiadas especiales que recorren los rincones más misteriosos, incluidas celdas abandonadas y habitaciones ocultas? Subir a la plataforma de observación del castillo ofrece una vista de los alrededores y desde allí se puede ver que los bosques circundantes están llenos de misterios. En estos bosques se esconden no solo mitos, sino también artefactos históricos reales que confirman que estas tierras han sido testigos de muchos acontecimientos. Situado a 500 metros de altura, el Palacio da Pena parece salir de un cuento de hadas. Sus brillantes fachadas, pintadas en sutiles tonos de amarillo y rojo, atraen las miradas de viajeros de todo el mundo. Imagínese, esta joya arquitectónica fue construida en el lugar de un antiguo monasterio y combina elementos del gótico, el renacimiento y el manierismo. ¿Sabe qué es lo más sorprendente? Cada elemento del palacio ha sido cuidadosamente pensado. Las torres con bordes dentados, los arcos y los balcones de filigrana crean la sensación de que se encuentra en un mundo de fantasía.
La altura de la torre principal alcanza los 32 metros y sus colores recuerdan a las vibrantes tonalidades del atardecer. Y ahora, imagínese esto. En el siglo XIX se celebraban aquí lujosos bailes e incluso la familia real conmemoraba sus festividades entre estas paredes. El palacio está rodeado de un parque de más de 60 hectáreas, donde crecen plantas y árboles raros recolectados de todos los rincones del mundo. Pero eso no es lo más extraño. En el interior del palacio se han conservado los interiores originales con muebles únicos y frescos en las paredes. Por ejemplo, en una de las habitaciones se puede ver un techo adornado con vívidas frescos que representan seres mitológicos. ¿Sabe qué es aún más asombroso? Cada año, más de 200.000 personas visitan este lugar, y no es en vano. En el Palacio da Pena se han descubierto artefactos que datan del siglo XVIII, que abren nuevas páginas en la historia de la región. El castillo de Peleš no es solo una hermosa obra arquitectónica, sino una verdadera enciclopedia de la historia. Fue construido con 82 habitaciones, cada una de las cuales está decorada en un estilo único, desde el Renacimiento hasta el Gótico. Imagina que en este castillo hay una biblioteca con más de 10.000 libros, entre los cuales se encuentran ediciones raras, escritas en varios idiomas. Y en la sala de ajedrez hay piezas de mármol que invitan a jugar. Su altura alcanza los 30 centímetros. Pero eso no es lo más sorprendente. El patio interior del castillo de Peleš está inspirado en la arquitectura italiana y está rodeado de esculturas que representan a dioses griegos. Cada obra de arte aquí no es solo un decorado, sino una parte de la historia que cobra vida con cada mirada. ¿Sabías que aún hay algo más asombroso? El castillo fue uno de los primeros en Rumanía en contar con calefacción central y electricidad. Esto lo convirtió en un lugar cómodo incluso en los meses de invierno más rigurosos, cuando la temperatura caía por debajo de cero. Y aquí tienes otro dato que te sorprenderá. En el castillo de Peleš se filmaron películas famosas, incluyendo Casino Royale con Daniel Craig. Estas paredes no solo guardan historia, sino que se convierten en parte de la cultura contemporánea. No olvides que el castillo fue construido en tan solo 13 años, un plazo récord para una estructura de tal magnitud. Cada detalle aquí, desde la talla en madera hasta los vitrales, fue realizado con amor y meticulosidad. El castillo de Malbork, una majestuosa construcción, ocupa una superficie de 50 hectáreas. Eso es como todo un barrio de la ciudad. Sus paredes alcanzan una altura de hasta 30 metros y se han utilizado más de 30 millones de ladrillos en su construcción. Cada ladrillo fue fabricado a mano, lo que convierte a esta fortaleza en una auténtica obra de arte. Pero eso no es lo más extraño. El castillo fue construido en el siglo XIII como residencia de la Orden Teutónica y su arquitectura combina elementos góticos con influencias de las tradiciones locales. Los patios interiores están impregnados de la atmósfera medieval, donde cada rincón puede contar su propia historia. ¿Saben qué es aún más sorprendente? El castillo podía albergar hasta 3.000 personas al mismo tiempo. No solo eran caballeros y sus familias, sino también sirvientes y artesanos, lo que creaba una vida auténtica dentro de sus muros.
Y aquí es donde la locura realmente comienza. En el siglo XVIII, el castillo se convirtió en objeto de destrucción cuando fue capturado por las tropas prusianas. La restauración comenzó solo en el siglo XX y hoy en día más de 500.000 de turistas lo visitan cada año para admirar la grandeza de la arquitectura medieval. Imaginen cómo eran las festividades en este castillo. Largas mesas sobre las que se servían platos que pesaban hasta 100 kilogramos. Y en las mazmorras había enormes reservas de alimentos para mantener a los sitiados. El castillo, rodeado de un foso y poderosas murallas, se convirtió en símbolo de la fuerza y la riqueza de la orden teutónica. Pero, ¿saben qué es asombroso? Dentro del castillo hay un museo único donde se pueden ver antiguas armaduras y armas que se utilizaron en aquellas batallas que decidieron el destino de naciones enteras. El castillo de Chambord, con su arquitectura única, parece haber salido de las páginas de un cuento de hadas. Imagínese, más de 1.800 ventanas que reflejan la luz y crean una atmósfera mágica, como si hubiera entrado en un mundo donde todo es posible. Cada rincón de este castillo oculta secretos y hasta su techo, compuesto por 84 chimeneas, evoca la grandeza de la época del Renacimiento. ¿Sabía que el castillo ocupa una superficie de 383 hectáreas? Es casi el doble que el parque más famoso de París, el Jardín de Luxemburgo. En Chambord incluso hay una reserva propia, donde habitan más de 30 especies de animales. La fauna aquí es tan diversa que parece que ha entrado en un verdadero cuento de hadas. Pero eso no es lo más interesante. ¿Sabe que el castillo fue inspirado por las ideas de Leonardo da Vinci? Sus geniales conceptos fueron la base del diseño del castillo, y la propia estructura incluye 2 tramos de escaleras en espiral que se cruzan, pero nunca se encuentran. Esto permitía que varias personas subieran al mismo tiempo sin interrumpirse. Y ahora imagine, en uno de los salones del castillo se guarda una colección de más de 160 trofeos de caza, incluyendo ejemplares únicos que jamás han existido. Estos trofeos cuentan la historia de cómo los monarcas utilizaron el castillo no solo como residencia, sino también como centro de caza. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? El castillo de Chambord tiene túneles subterráneos secretos que lo conectan con los bosques vecinos, donde se llevaban a cabo las cacerías de los reyes.